fue el aprendizaje con proyectos para estudiantes con necesidades educativas especiales. Viene dirigido por la compañera Levi, Nelsi y Sandra. ¿No la colocamos? No me muero. Claro, es una flauta. Como pueden ver, entonces tenemos estudiantes con necesidades educativas en la cual en el texto nos hablan de dos necesidades muy importantes, que son el desafío para la planeación para el docente y se benefician en clase heterogénea. Les voy a hablar el desafío para nosotros los docentes, ya que a nosotros nos da temor o miedo cuando tenemos alumnos en nuestras instituciones para dictar estas clases, porque siempre sacamos evasivas, subexcusas o nos da miedo enfrentarnos a la necesidad del cambio. Entonces nosotros preparamos clases como si fueran para personas normales y no para estudiantes con necesidades especiales. ¿Por qué estos alumnos se benefician con los estudiantes heterogéneos? Ellos se benefician mucho ya que estos estudiantes tienden a desarrollar la parte de la amistad, ser solidarios, comparten y crean su inteligencia de una manera que se vuelven muy dinámicos. Tienen estrategias, buscan juegos al cual involucran al mismo docente dentro de su salón para que los tengan en cuenta en las necesidades que ellos quieren o lo que ellos quieren compartir con sus compañeros. También hay una que la colocamos y la quisimos resaltar, que es la estrategia que beneficia ese aprendizaje. En el texto nos hablan de 4, creo que hay muchísimas más. Trabajo en colaborativo, ya que estos estudiantes, por medio de otros estudiantes, van a ejercer una colaboración y van a darnos un aprendizaje el cual nosotros queremos obtener. Estrategia de aprendizaje explícito. Esta estrategia de aprendizaje explícito es el que nosotros buscamos por medio de muchas actividades lúdicas, que es las que más debemos trabajar, como la parte de hacer rompecabezas. Cuando el alumno tiene la parte visual, entonces buscarle que desarrolle más su parte visual. También podemos buscar los medios, que es la tecnología, que ya encontramos computadores que tienen la pantalla especial para estos alumnos, también tienen su teclado y hay diversos software los cuales nosotros podemos utilizar por medio de gráficos e imágenes para los estudiantes. La organización de gráficos fue lo que ya les acabo de hablar, y acceso al conocimiento previo. Estos alumnos, ¿por qué digo que acceso al conocimiento previo? Porque estos alumnos nos dan sorpresa a nosotros. Cuando nosotros indagamos, que por lo general siempre debemos hacer eso cuando vamos a hacer en nuestra clase, es indagar qué es lo que saben nuestros alumnos y qué es lo que ellos quieren, y trabajar sobre unas metas que tanto nos colocan a nosotros como las metas que quieren esos estudiantes, que no es tanto por hacer un indicador de logro o un plan de área que nos dicen que tenemos que hacer, sino de mirar de que ese alumno aprenda para la vida. Entonces en los conocimientos previos nosotros vamos a ver las necesidades de ese grupo que necesita. Y por último llegamos a unas evaluaciones alternativas, que son las cuales nosotros podemos hacer estrategias para que los alumnos con necesidades especiales las puedan hacer. No podemos evaluar a ese alumno igual como un alumno heterogéneo, porque él no lo va a poder hacer. Entonces, como ya conocemos las necesidades y las dificultades de nuestros alumnos, entonces hacemos evaluaciones adecuadas para cada uno. De pronto es más trabajo para nosotros, pero la verdad, allá es que tenemos que llegar. Y el objetivo, que es el más importante para los estudiantes especiales, es el desarrollo de alumnos independientes y autónomos, que no le tengan miedo a salir de su escuela o de su casa, que cuando ellos salgan se sientan seguros de qué es lo que quieren. Hicimos una diapositiva que dice: había una ciega sentada en la calle con una taza y un pedazo de cartón escrito con tinta negra que decía: por favor, ayúdeme, soy ciega. Un creativo de publicidad que pasaba frente a ella se detuvo y observó unas pocas monedas en la taza. Sin pedirle permiso, tomó el cartel, le dio vuelta, tomó un marcador negro que llevaba y escribió otro anuncio. Volvió a poner el pedazo de cartón sobre los pies de la ciega y se fue. Por la tarde el creativo volvió a pasar frente a la ciega que pedía limosna. Su taza estaba llena de billetes y monedas. La ciega reconoció sus pasos y le preguntó si había sido él el que reescribió su cartel y sobre todo qué había escrito. El publicista le contestó: nada que no sea tan cierto como tu anuncio, pero con otras palabras. Sonrió y siguió su camino. El nuevo mensaje decía: hoy es primavera y no puedo verlo.
nos quede a todos, cambiemos de estrategia cuando no nos sale algo, y verán que puede que los resultados mejoren de esa manera. Nadie puede ser esclavo de su identidad. Cuando surge una posibilidad de cambio hay que cambiar. Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo, el miedo al cambio. Si haces lo que siempre has hecho, obtendrás los resultados que siempre has obtenido. El mundo exige resultados. No le cuentes a otros tus dolores de parto, muéstrales al niño.